Check the mic and make sure it sound right, boys. Buenos días, tardes o noches o a la hora que nos estén escuchando. Esto es Analízame Esta, un producto sonoro de Ciclónica donde analizamos cualquier contenido que se consuma o se haya consumido. Mi nombre es Aaron Ucán y hoy me acompañan el buen Gustavo Urubel, mi compañero de aventuras, y nuestro nuevo conductor del primer episodio de esta segunda temporada, Walter Estrella. Ya los presenté, pero ahorita vamos a ir poco a poco porque quiero saber cómo te ha ido, Gus, cómo has estado esta semana, qué has hecho, qué no has hecho. No, yo he estado a todísimo dar, ¿no? No, la verdad no, como todos en un triste y silencioso suplicio, ¿no? No, la verdad es que vienen cosas interesantes, ¿no? Para Ciclónica en estos meses, para el inicio de año. Y en eso estamos trabajando y cosillas ya personales. ¿Tú qué tal, mi estimadísimo Aarón? ¿De qué te ríes, mi hermano? Yo estaba pensando en tú posteando en Instagram. Se vienen cosas grandes, güey. Se vienen cosas grandes, ¿no? Como en la banda de los podcasts, de allá del grupo de podcast de Facebook, en la que dicen se vienen cosas grandes. Ajá, dices, se vienen cosas grandes y tu podcast solamente tiene 2 episodios que posteaste cada 3 meses, ¿no? Sí, ya estamos ahí, ya estamos dentro. ¿Qué onda? No, ahorita de hecho, nos vamos a disculpar por adelantado el día de hoy porque puede que el estimado Walter se nos esté yendo por momentos, pero estamos acá con una estrategia para que eso ocurra lo menos posible, ¿no? ¿Verdad, mi estimado Walter? Sea nuestro inconveniente. Lo que pasa es que nuestro becario Juanelo no está siendo un profesional y está cortando a Walter. No se está poniendo Juanelo. La camiseta Juanelo. Así es, ¿no? O sea, hay acá unos problemas técnicos en las instalaciones, ¿no? En la antena, ¿no? Ya en la azotea aquí en el edificio, ¿no? Y bueno, pero bueno. Listos para empezar el tema de hoy, ¿no? Y pues para empezar para empezar tenemos que mostrar a Walter en pantalla y que nos diga y que nos platique cómo le ha ido esta semana, cómo está. Primera vez aquí al centro. Sí, ahí en el centro. Mira. Hola, ¿cómo están? Estoy transmitiendo desde la luna, entonces por eso a cada rato se va el audio. Como podrán ver, miren este super efecto de transmitir en la luna. Vean como eclipse, me voy de un lado, me voy del otro. Miren, la tech explicando este show. Entonces, gracias por escucharnos o vernos en su podcast de confianza. Su podcast de confianza. Muchas gracias. Pues bueno. Y también, oigan, una cosa, saludos también a toda la banda que compartió el momazo ahí en Facebook, ¿no? De Walter como Pokémon. No, por supuesto. Nos da mucho gusto que lo hayan recibido con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad sí. Gracias a mi mamá y mis tías que lo estuvieron rolando por todo internet. Por todo Tuncas, ¿no? Saludos allá. Por todo Tuncas. Tuncaslandia, ¿no? De hecho, las 2 personas que están acá a mis costados, ¿no? Bueno, nos van a ver ahorita los costados. Son precisamente, ¿no? Tienen ahí las raíces en por supuesto. La verdad es que no les quiero mentir. Yo soy más meridiano que tuncaseño, pero tengo mucha familia allá y le tengo mucho cariño. De hecho, el fin de semana pasado anduve por ahí. Como siempre, todo el mundo tratándote bien, comiendo saludando a los tíos, a las tías. No me extrañaría que el Walter y yo fuéramos primos lejanos. No me extrañaría. Muy probablemente. Entonces, muy bien. Ya todos felices porque en Tuncas ya va a regresar la feria patronal, entonces ya todo el mundo está feliz. Puesto. Pero miren, antes de hablar del tema de hoy, que ya están viendo ahí más o menos de qué se va a tratar, mostrar el humor, quiero hacer un experimento, ¿no? Vamos a hacer un experimento. Vamos a conocer qué es para las asistentes personales de los teléfonos, qué es el humor o cómo conciben el humor, ¿no? Entonces, oye Siri, cuéntame un chiste. Este es para quien haya inventado el cero. Gracias por nada. Ok, estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Estuvo bueno. A ver, espérate. Ok, Google. Cuéntame un chisme, por favor.
Un chisme. Ok, Google. Se imagina, la vecina del 3 está embarazada y no le quiere decir a su esposo que... A ver, sí, no le subí el volumen, pero... A ver, ahora sí. Ok, Google. Cuéntame un chiste, por favor. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Casas. Ok. Ya me, Ok. me acabo de dar cuenta que todo el humor funciona si le pones el remate, el redoble, ¿no? O sea, cualquier tipo de humor funciona con ese redoble. Sí, o sea, Ya no se emplean las risas grabadas, ahora es el redoble. ¿Quién contó el mejor chiste? ¿Siri o Google? Y es que... Le doy a Siri, la neta. La neta, el de Siri estuvo mejor, ¿no? Así es es. que fue más intelectual y me dio más risa por eso. Sí, ¿verdad? O sea, ajá, como que el humor de Siri es más así como que de gente nice, ¿no? ¿Verdad? No, tampoco. De gente blanca, ¿no? Privilegiada. De gente blanca y privilegiada. No, Bueno. digamos que Bueno, no necesito de un redoble para que dé risa, ¿no? Eso. Entonces, le doy un eso sí, punto ahí. eso sí. Y luego, ¿qué es la risa luego, Aaron? Precisamente de eso vamos a estar hablando, ¿no? La risa, según mis apuntes que tengo aquí a un ladito, porque además no crean que soy tan inteligente para decir todo el guión, todo se arma aquí en preproducción. Claro que sí. Sí, obviamente que sí decimos uno que otro chascarrillo, pero tenemos que tener nuestro librito, ¿no? Y entonces, la risa es una reacción que permite integración. Según un maestro de biología llamado Luis Díaz Gamboa, la risa es la reacción común en los primates y su primer disparador son las cosquillas. La función de la risa radica principalmente en la cohesión del grupo, que abre espacios de intimidad como sociedad elemental, en miras de su propia supervivencia como especie. Ándale. Sí, no mames. Esa madre está bien interesante. Momento cultural del programa. Sí, porque... Exacto. Sí, porque precisamente acá en el acordeón dice que nuestra especie empezó a comer moluscos, ¿no? Y al principio, o sea, cuando empieza ya las proteínas, güey, es a donde hace crecer el cerebro y eso nos hace pensar en racionalizar las cosas y empezamos a hacer pensamientos complejos y ese rollo de integrarnos como, de manera íntima, como manada, empieza a tener rollos simbólicos y se vuelve el humor. Exacto. O sea, así como que es... La risa, que era un reflejo, pues, se convierte en algo más social. Y cuando se convierte en algo social, es cuando podemos hablar de que empezó a existir el humor, ¿no? Entonces, yo quiero que nos cuentes, Gus, quiero que nos cuentes cómo era el humor hace muchos años, hace cientos de años, hace siglos, cómo era el humor. Esa onda me encantó esta parte. Obviamente es un documento que estamos acá experimentando con el guión, ¿no? Pero lo interesante de esta parte es que en los albores de la civilización, la risa y el humor, pues se fueron desarrollando junto con la banda, con nosotros, ¿no? Como sociedad. Y pensa, por ejemplo, los romanos, ¿no? O sea, con el famoso circo, la gente de a pie podía hacer mofa de sus gobernantes y las penurias de la vida y de los dioses, y contaban todo a partir de ello, usando la danza, la actuación, el arte, ¿no? La música y el teatro, luego, sí. El teatro, ¿no? Obviamente, ¿no? Las actuaciones. Y ahí, ya luego que, se cae el Imperio Romano, sí, se tropieza y ya. Y ya se cae sobre... Se metió el pie él mismo. Se metió el pie él mismo y se cayó sobre unos buenos germanos, ¿no? Avanza lo que es la Edad Media, ¿no? Y allá en la Edad Media están los carnavales, ¿no? El teatro guiñol y los bardos y los bufones. Lo interesante, los bardos eran los del equipo, ¿cómo se llama? Los del equipo punk. Ya sabes, eran como la resistencia de ese momento. O sea, eran como... o sea, iban contando de lugar en lugar, los bardos, lo que el rey hacía, ¿no? Perdón, esos eran los juglares. Y los bardos eran como el pop de ese entonces.
Eran los que contaban las hazañas, ¿no? Exactamente, los que escribían para el gobierno eran los juglares y los que escribían para el pueblo eran los bardos, ¿no? Y un saludo para la banda que mete proyectos al Fonca. Sí. Saludos para la banda que está registrada como medio de comunicación y recibe dinero por parte del gobierno del estado. En fin, allá en la... o sea, la onda es que también dentro de ellos, la chamba más peligrosa que había en la Edad Media era ser bufón. Claro. O sea, claro, si no hacías reír al rey, le cortan la cabeza. O sea, porque, sí, o sea, necesitabas que la autoridad se burle de sí misma. O sea, diciendo lo que sí. Pero imagínate algo que está como que muy... Digo, lo vamos a ir viendo. Imagínate el sexenio de Vicente Fox. No, él no necesitaba bufón, güey. Él era su propio bufón. Hasta tenía un vocero. Imagínense, banda, este vato tenía un güey que le traducía todo del idioma Fox al español. Literal, lo que el señor Fox quiso decir. Quiso decir, sí. Entonces, medio cabrón, está medio denso. Oye. Pero continuando con la idea. Ajá. Yo sé que lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Y que eso está un poquito obvio, pero obviamente lo que nos da risa ahora pues no es lo mismo lo que nos daba risa antes, no es lo mismo lo que le daba risa a la gente, e inclusive me atrevería a decir que las desigualdades en muchos ámbitos, en el acceso a educación, en el acceso a la economía, etcétera, etcétera, permean lo que nos da risa y lo que no, ¿no? Y entonces, como decía Gus, imagínate ser bufón en la Edad Media, estar en una posición debajo, y tu chamba literal es hacer reír a rey y a los nobles. Y si no te ríes, lo mínimo que puede pasar es que no seas gracioso, ¿no? Pero ahí depende de cómo hacer rey, ¿no? Exacto. Así, aquí en la actualidad te ganas un bu y en esas épocas pues te ganabas tu cabeza en una bandeja, ¿no? Entonces, sí ha cambiado la exigencia del público al parecer. Sí, un tantito, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención, y esta parte estuvo súper interesante, porque es algo que no se habla, ¿no? Es cómo se reía la banda de esta zona, de esta parte del mundo, antes de la llegada de Europa, ¿no? Antes de la llegada de por algún motivo esperamos llegar a la otra parte del mundo. Estamos hablando de América. Pre-Colón, pre-colonia, pre-todo. Así es. Entonces, ¿cómo se veía la bandita, nuestros ancestros, la gente que habitaba América? O sea, porque ¿de qué se reían? ¿Cómo hacían humor, no? ¿A dónde estamos yendo, banda? Estamos yendo a cómo rayos nació el humor. Entonces, ¿cómo era la banda? Al menos en esta zona, en el Mayá, donde estamos. O sea, estaban los Balsam, que es precisamente lo que era el teatro del Imperio Romano, ¿no? Entonces allá se armaba el stand-up comedy. ¿Sabes cómo se dice stand-up comedy en maya, Walter? ¿Cómo se dice, mi estimado? Uy. Para quienes no sean familiares con la lengua maya, Gus, ¿puedes explicar qué significa ta, por favor? Mira, le voy a entrar al quite nada más porque quiero... Bueno, todos aquí tenemos ancestros mayas, ¿no? Claro. Pues miren, la palabra ta en maya hace referencia a las heces fecales, mejor conocidas como mierda. Como mierda, ¿no? Mierda, popó. Y de hecho, esa traducción, caca, de hecho, ¿cómo se llama? Bowel movement, movimiento intestinal, así lo define Fray Diego López de Cogolludo en 1656, de hecho. Así que eso de tirarle mierda al gobernante, al menos en la península de Yucatán, es una tradición ancestral. Cuando yo escribo irónicamente con ANLO no, le estoy haciendo honor a mis ancestros. Así es, ¿no? O sea, conocemos bromas a costa de Vila y Renanes porque estamos emulando el Balsam, ¿no? O sea, cuando nos leíamos de Peña Nieto en Libero, güey, estábamos hablando a nuestros ancestros. Así que dígale a Chumel Torres que Jon Stewart no inventó nada, fueron los mayas, entonces. Además, dígale a Chumel Torres que está haciendo apropiación cultural, güey. Es parte de los mayas esa madre. Exacto.
Exactamente, así que vámonos, te vamos a funar, Chumel. Ahora, fíjense que hay un güey que es un chingólogo de la historia y la arqueología y esas cosas, que se llama Karl Taube, y en los cantares de Tzilbalché, ¿no? Él dice, ¿no?, que habla de cómo en la primera noche del año, o sea, el 31 de diciembre, los mayas, Obviamente no es el 31 de diciembre, no pero... era el 31 de diciembre, ¿no? Es a la fecha, se inicia en el mes maya de Pop, que va después de los 5 días, el último mes maya, que se llama Wayep, que son 5 días según de Caos. El chiste es que literal, así como que este fin de año que viene, que es el primero que vamos a poder estar juntos, que se llama el desmadre, ¿no? En fin de año, ya sabes, el desmadre, güey. Así, pero vestidos, principalmente de mono y de zarigüeya, o sea, los stand-up comedians de ese entonces, güey. Mira, del mono lo puedo entender, porque si mi memoria no me falla, digo, no soy biólogo ni nada por el estilo, pero según yo los monos son los animales que más se ríen, más tienen este reflejo, así, ¿no? Algo así pensé también, ¿sabes por qué? Porque, o sea, también la zarigüeya, cuando su sonido, su onomatopeya, suena así, a parece una como risa. risa. Oye, sí es cierto, sí. Y el mono, Tienes razón. ¿no? O sea, y Sí. se ve o sea, es bien interesante esa parte, ¿no? Puede haber sido por allá. Y ahora otra cosa que está bien interesante es cómo se llamaban los comediantes. No, o sea, porque obviamente se armaba el fiestón, llegaban músicos, danzantes, contorsionistas, saltadores, y Cogolludo dice que hasta un jorobado, güey. Era parte de Ah, chinga. o sea, era muy rollo ahí, Lo traían de París, güey. ¿no? O sea, Fíjate. Lo traían de París, cabrón. Así como que llegó, es que pidió santuario, güey. Ándale. A lo mejor eran los ancestros de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? No, entonces, o sea, según Sí trajo su campanario. Sí, es francés. sí. Entonces este chico genocida, ¿no? Fray Diego Elanda, ¿no? Dice que a los comediantes, al menos de la zona en la que él estaba, pues allá es como un país, hay muchas zonas, se les llamaba Apaltamop, ¿no? Y que dice que la armaban así como que literal, o sea, en el TA. O sea, las bromas radicaban en ser muy ingeniosas, muy duras y directas, dedicadas a los gobernantes, pero en la fiesta los gobernantes estaban al frente, o sea, literalmente los los comediantes tenían la chamba de ir y tirarle directo, güey, en la cara al gobernante. O sea, miren, como parte de las celebraciones, güey. Era un ritual. Chequen el dato, Chequen el dato. Los mayas inventaron lo que ahora conocemos como roast. Y no rostizaban a cualquier cabrón, güey. Rostizaban al gobernante en turno. Y tenían permitido en ese contexto hacerlo. Oigan, aquí necesito abrir un paréntesis. Les comento rápidamente. Yo vengo de un pueblo de Yucatán que se llama Tuncas, que está como a hora y media de Mérida. Entonces resulta que ahí para cada final de carnaval, cuando se hacía el carnaval en el pueblo, la última noche se hacía como la quema de un personaje al que llamaba Juan Carnaval, ¿no? Que era una especie de la representación del espíritu, pues, de las fiestas del carnaval. Pero lo canijo es que cuando antes de quemarlo hacían una especie como que de lectura, ¿no? De los crímenes entre comillas que había cometido este personaje, y en esa misma lectura se troleaban a todo el pueblo, ¿no? Yo una vez por ahí me trolearon así delante de toda la gente, dijeron que me iban a regalar una mochila Jet para que yo cargara a mis amigos, para que cuando se cayeran de borrachos no me arrastraran a mí a la bicicleta, ¿no? Porque pues, la gente lo supo. Entonces, ahorita que me lo recordaste dije, no inventes, pues con razón se hace el tema de Juan Carnaval y de hacer un roast, pero un roast así de toda la comunidad, ¿no? Y aguas que hablaban de los infieles y hablaban de, ya saben, de todo, ¿no? Entonces, ahorita que me lo recordaste dije, ¿dónde he visto esto? y me acordé de mis historias de la comunidad. ¿Sabes qué, Walter? Una cosa bien curiosa es que precisamente este compa, esto no está dentro de la investigación, pero sí lo tenían los apuntes, que allá precisamente en el norte de Yucatán había la banda, celebraba el Ixtol,
Ujú. el Xtol, que es cuando eso se registra ya para el porfiriato, que ya era como que una dramatización de hombres vistiéndose de mujeres, bromeando con eso. Ok. Sí, Ahora entiendo por qué eso perdura hasta hoy en día, güey. y eso, el disfrazarse Mira nada de más. mestiza, ¿no? Y Sí, luego, mira nada más. pero sí también se habla de antes del Tachtolil, que es precisamente como que les decían farsas en un acto, o sea, un sketch. Ok. Yo quiero aportar aquí desde lo que yo conozco, porque además a mí me tocó, bueno, no me tocó, yo elegí hacer una investigación sobre la lucha libre y la cultura popular implica un chingo de cosas. Y parte de eso, pues para no hacerles largo, porque no les voy a contar de qué es mi tesis, para eso está publicada en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Yucatán. Básicamente el carnaval surge en Europa en la Edad Media y viene a ser una fiesta del pueblo y para el pueblo, y cuando dicen esto no se refiere a una cuestión de como de mofa o algo así, sino porque realmente era la gente del pueblo con dinero del pueblo, porque además las fiestas, etcétera, etcétera, solo estaban destinadas para la gente noble, solo ellos podían hacer fiestas como tal y acudir a las fiestas. Entonces el pueblo se organizaba para hacer su propia fiesta. Y en esa fiesta, pues tenía carácter subversivo y por eso hasta el día de hoy hay algunas señoras católicas que se persignan cuando viene el carnaval, porque precisamente de lo que se trataba era de burlarse de los gobernantes, de burlarse de lo bien, de lo que está bien, pues por decirlo así. Y por eso no es de extrañarse de esta cuestión de transgredir, del hombre que se viste de mujer porque está permitido, ¿no? O del hombre que se viste de otra cosa o que hace bromas pesadas. De hecho, fíjense, banda, que una forma muy interesante o de poder imaginarse y ver cómo era eso que comentaron es viendo el jorobado de Notre Dame. Exacto. Porque es la fiesta del pueblo donde está pasando eso, ¿no? No, sí, y precisamente, ¿no? O sea, en la edad media, o sea, la edad media europea es una cosa bien interesante, ¿verdad, no? Pues es que sí, pero pues si nos metemos a ese ámbito nos desviamos, así que pues vamos a decirles que lo que sucedió en esta vaina es que durante el Renacimiento en Europa Occidental, la corona española, o una corona española, que estaba en la ruina económica y civil, pues hizo que varias bandas de ahí de Europa se asombrara con una noticia de que pues resulta que la Tierra no era como nos decían, ¿no? Resulta que Américo Vespucio y esos güeyes que eran cartografistas estaban equivocados, güey. Sí podías navegar y no te caías por los bordes, güey. Descubrieron que la Tierra era redonda, ¿no? Era redonda. Que también ahí podemos hacer un paréntesis y decir, entre comillas, descubrieron, porque también hay ahí varias civilizaciones anteriores que ya decían que la Tierra era redonda. Wey, pero como no son blancos, cabrón. Ahí ves a los bardos, pero como no son blancos europeos, güey. Ahí ves a los bardos italianos tocando Around the World, güey. Para celebrar esa madre. Al final la corona española hizo el descubrimiento más grande, descubrieron que no son estúpidos. Al final dijeron, güey, no manches, la Tierra no es plana, ¿no? Entonces ese es el aporte más grande para mí, ¿no? De su descubrimiento. Pues obviamente empieza como una mezcolanza de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de muchos saqueos, te estoy viendo a ti, Museo Británico. De muchos saqueos, pero bueno, una mezcolanza de muchas cosas, de culturas, de costumbres, de muchas cosas. Y con esta mezcolanza también viene un cambio acerca de qué es lo que nos reímos, ¿no? Entonces, pues como podrán darse cuenta, pues el humor no es homogéneo, inclusive en esta época de la globalización nada es homogéneo. Hay cosas que nos dan risa aquí, que no le dan risa a un gringo, y que a un europeo tampoco, o a los chavorrucos, ¿no?
yo no entiendo el humor de los chavos, por ejemplo, ¿no? Porque no nos reímos de lo mismo, porque no tenemos la misma concepción de lo que es el humor. Y yo creo que eso es lo que enriquece un buen la discusión, porque en efecto, ¿no? Yo veo ahorita memes que dicen morro basado, dice esto, ¿no? Y yo digo, wow, ya soy un anciano, no sé qué es un morro basado. O veo memes de, no sé, alguien hizo una fiesta y le ponen GPI y yo, Dios de mi vida, ¿qué está diciendo con estas iniciales, no? Pero eso es justo lo que mencionaban, es eso, ¿no? De que hay cosas que nos dan mucha risa de este lado, o si queremos poner un ejemplo muy crudo, en los 90 pues todavía había mucha comedia que se hacía basándonos, por ejemplo, en los chistes de gallegos, ¿no? Cuando el mexicano quería burlarse de alguien, de un extranjero. Claro. Pues la primera víctima allí era el gallego, ¿no? Los gallegos son tan tontos que no sé qué. Y obviamente los españoles cuando venían de visita, es así como que, güey, ¿por qué te ríes de mí? O ¿por qué te burlas de mí? ¿No? Pero es justo lo que decíamos, de repente nosotros nos podemos reír de cosas súper diferentes. Hay gente que cuando ve que alguien se tropieza en la calle se ríe, y hay gente que de hecho no se horroriza, y hay gente que se preocupa, ¿no? Entonces es como la riqueza del humor y lo complejo, ¿no? El hecho de que nos den risa diferentes cosas, y creo que eso está padre como conversarlo, ¿no? Porque como en espacios como este, para decir de qué caramba nos reímos. Claro, pero nos platique, Gus, ¿de qué se reían, por ejemplo, los pueblos como los nahuas? A huevo, de hecho, no les daba risa, ¿no? Por allá iba, porque precisamente, o sea, es algo súper heterogéneo. Recuerdo una vez platicando con un colombiano que, o sea, estábamos trabajando, íbamos a poner una instalación acá en el centro, y llega y está así, ya saben, los directivos eran así como que muy formal el rollo, y él dice, bueno, pues ya, vamos a dejar de hacernos pendejos y vamos a trabajar. Y nos quedamos así como que, güey, o sea, el directivote, ya sabes. Y él me dice, ¿qué dije mal, no? Y le digo, güey, le dijiste que nos estamos haciendo pendejos, ¿no? Y me dice, pero no es una mala palabra, o sea, desde allá ya empezó el rollo, ¿no? O sea, claro. Ahora, y cuando llegan los españoles, están, por ejemplo, los nahuas que van, o sea, es el imperio, ¿no? Entonces están así como que no me digas, si ya sabes, o sea, no insultes a mi mamá porque te voy a pegar, ¿no? O sea, se ponían así súper mamones con el sarcasmo, pero también los totonacas, por ejemplo, tienen caritas sonrientes por todos lados. O sea, eso habla de que hay humor ahí. O sea, le dan una dimensión al humor, pues, importante dentro de una cultura. Entonces, o sea, como desde ahí ya estamos diciendo que hablar del humor mexicano como tal, puta, está cabrón. O sea, ¿cuándo nace ese humor mexicano, güey? ¿Cuándo, cabrón? ¿Cuándo, Aarón? Pues está medio cabrón, ¿no? Dime cuándo. Mucho antes de que conociéramos a los icónicos de nuestro humor mexicano, pues no había como un registro de qué era lo que nos daba risa o de qué nos reíamos. O sea, precisamente porque cuando llega la Inquisición aquí, o sea, la iglesia, claro. México, güey, o sea, los 300 años, ¿no? Que, no se registró nada de eso, güey. Era nadie sabía leer y escribir, de hecho, ¿no? Bueno, nadie sabía leer y escribir español. Eso. Obviamente. Eso, perdón, gracias. Pero bueno, el punto es que pues todo este rollo de eliminar las costumbres y las tradiciones también viene de este complejo de superioridad que tienen los españoles cuando llegan, ¿no? De decir lo que yo hago está bien, entonces supongo que también entra ahí el humor. No te rías de eso, o qué te da risa de eso, ¿no? Ríete de lo que te debería dar risa. No te rías de la idea de que una paloma... no te rías de la idea de que me embarazó a una mujer, eso es sagrado, ¿no? Y tú así, ¿cómo que no? Aquí, güey. Esas exigencias, sí, aquí no. Eso aquí no. Pero está bien interesante, porque es hasta que llega el famosísimo Periquillo Sarmiento, ¿no? Que empezamos a ver un poquito de lo que era el humor mexicano. Así como que allá se habla de un ancestro, ¿no? Que son los léperos o los pelados, ¿no?
Y acá hay un güey, un escritor mexicano, así medio mamón, que se llama Enrique Serna, ¿no? O sea, mamón en el sentido que es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? O sea, en esta revista Letras Libres, o sea, es textual porque lo dice, o sea, lo define muy bien, ¿no? Conocidos también como gente de la chichi pelada. O sea, que traían una sábana o frazada sobre el hombro izquierdo y terciada por abajo del brazo derecho, ¿no? O sea, dejando le cubría el pecho, ¿no? La derecha, ¿no? O sea, les descubría el pecho, por eso decían de la chichi pelada, ¿no? La chichi Pero pelada. en ocasiones podían compartir la sábana con algún compañero de farra o a quien llamaban su valedor. De allá, o sea, el pelado, o sea, le llamaba su valedor. ¿Por qué? ¿Cómo nace el pelado? Porque era esa banda de barrio bajo que quería mentarle la madre al rico sin que el rico se diera cuenta. Entonces al rico le decía sí, ¿no? Pero entre ellos desarrollaron un código, güey. ¿No? Entre ellos está el valedor, ¿no? Yeah. O sea, y desayunaba. Ella viene también en cosas como el arbur, ¿no? Sí, güey, de hecho se desayunaban un jarro de pulque, un trago de aguardiente, se dedicaban al juego, al robo, la riña calejera, la copulación con las leperuscas, o sea, van a coger y escandalizaban a la Cualquier buena. compañero de mi facultad. O sea, están De hecho, definiendo la vida. güey, Están definiendo de la mí vida no vas a estar universitaria. hablando. Están hablando de la vida universitaria, cabrón. No sé qué pedo, güey. Pero si vergüenza, ¿no? Y escandalizaron a la buena sociedad por las obscenidades escandalosas que pasaban. Güey, es una fiesta en la facultad, güey. Es una fiesta de facultad universitaria, ¿qué onda? De manera que de Facultad de Humanidades en cualquier parte del país, de México, y creo que de Latinoamérica. Tal cual. es una regla que aquí, antes, durante y después así será. No, la banda es la banda, el barrio es el barrio. De hecho, fíjate que esta palabra del lépero, Ajá. ahora entiendo como que más el uso en su contexto ya que nació, ¿no? Porque también hace referencia a esta persona que se enfrenta a alguien con más, entre comillas, poder que él. Entonces esa cuestión de, porque además pues las palabras van evolucionando con su significado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo haber visto a mucha gente mayor llamarme lépero simplemente porque les respondí. O sea, me dijeron algo y les respondí, no los insulté, no, simplemente porque les respondí, ¿no? Y dado los estándares en los que ellos crecieron, una persona de mi edad, en ese entonces 14, 15 años, no tenía el derecho de replicarle a una persona de 70, 80 años porque es mayor que tú, ¿no? Y está bien cagado porque también en ese momento histórico, eso es lo de finales del siglo, de hace 2 siglos, ¿no? O sea, siglo XIX. Del siglo XIX, que, ajá, o sea, como, perdón, se me fue el hilo de lo que iba a decir, pero era como en esos albures todavía se nos fue Walter. En los albores, ¿no? De ese México, yo creo que es ahí donde ya hay otra cosa que está bien curiosa, que es como ya hay más apertura a la mezcla entre clases. Entonces eso da pie a otra serie de clases privilegiadas que no existían. Y también allá, ¿no? Así como que se quieren subir y los réperos son la banda que se mantuvo en la clase baja, ¿no? O sea, está bien cañón. A mí, de hecho, o sea, cuando me recuerdo que me decía no digas leperadas, es porque no quieres decir algo que pudiera ofender a alguien mayor que tú, ¿no? O sea, yo así lo había entendido, ¿no? Y bueno, está bien cañón porque, o sea, literal, o sea, así como describieron una fiesta, de cualquier fiesta, o sea, una fiesta universitaria de ese entonces, ¿no? O sea, la mención de sus obscenidades escandalosas, o sea, reflejaba, ¿dónde está esa onda? Reflejaba una ruptura con la propiedad, eso dice ese güey, ¿no? Con la proverbial delicadeza del indio, como si en la disyuntiva de elegir la identidad que más les cuadraba, los ancestros del pelado y el naco no hubieran tomado partido por el temple bravucón de la casta superior. O sea, lo que este güey da a entender acá con toda la hueva del mundo es que los léperos
de algún modo armaron el lenguaje, lo que había comentado, armaron un lenguaje, un código, ya sabes, para que pudieran contrarrestar este pedo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho. Para la banda mamadora, básicamente estos güeyes inventaron la contracultura. Técnicamente, o sea, no es que la hayan inventado, porque también Diógenes hacía lo mismo, ¿no? Claro, lo usaban, pues. O sea, era una respuesta literal a cómo nos podemos burlar de ellos sin que ellos lo entiendan, ¿no? Y es donde está la gracia, que ellos no lo entiendan. Exacto, ¿no? Y creo que también por ahí va el albur, ¿no? Sí. Claro que sí, el albur es algo que es del barrio, de la calle, y está canijo que alguien de las lomas de Santa Fe o de ahí en Mérida ¿cómo se llama esto? De la Ceiba te sepa alburear, ¿no? Pero si aquí o en la calle, no sé, dices una palabra o frase que te ponga de pechito como detrás o no, cualquier cosa ahí te alburea, ¿no? Y eso justamente es el albur, ¿no? Como mecanismo de resistencia hacia los poderosos, ¿no? Hacia Oye, Guati, pero esto que estás diciendo lo sacaste de algún lado, o sea, me la pruebas y me la sostienes, ¿eh? ¿Qué pasó? Oye, caramba, ahí hay una muy buena demostración de albur, ¿no? Que al final, si yo fuera así, ya saben, ¿no? Banda fifi, seguramente lo hubiese respondido a Aro, claro que lo pruebo y lo sostengo, ¿no? Y pues bueno, ya. Más crucificado imposible, ¿no? Más crucificado imposible, pero ahí está la muestra, ¿no? O sea, ahí está la muestra. Sí, el albur es que... el albur. Exactamente, o sea, y la onda es precisamente sostener el albur hasta que de algún modo a la larga pues te acostumbras. O sea, es... ¿Tú crees que el ajedrez es complicado? Intenta una batalla de albures, amigo, ¿eh? Está cabrón, ¿no? Fíjate que yo tenía un compa que sí, de barrio que me decía, nunca inicies una guerra de albures que no puedes ganar. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Así es. Sí, definitivamente. Sí, recuerdo el de me voy a comprar mis botas hasta las nalgas, eso me encantaba. Y de hecho, a huevo, o sea, y obviamente, este pedo de albur, o sea, jugar chascarrillo, ese ingenio. Ese ingenio de mezclar las palabras, torcerlas, para poder, como dices, o sea, como comentaba Walter, ¿no? O sea, como que generar ese mecanismo de resistencia, ¿no? Que siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, en las cavernas también nos estábamos pelando y un chascarrillo no faltaba, ¿no? O sea, era necesario para esta cohesión, ¿no? Pero en algún modo siempre va a estar ese espacio para la banda, ¿no? O sea, el centro cultural, claro, ¿no? O sea, pero fíjate que los primeros espacios bueno, no los primeros, pero uno de los más importantes en esos tiempos, pues son las carpas de circo, ¿no? Precisamente porque iban de un lugar a otro presentando distintos pues, actos, ¿no? Había payasos, comediantes, mimos, etcétera, que pues su chamba era subir al escenario y hacerle ir al público. Y pues era el entretenimiento que había en ese entonces, que la gente pagaba por ver, ¿no? De esas carpas y de esos shows salen los primeros comediantes que conocemos masivamente en el cine de oro, ¿no? Gente como Cantinflas, como Tintán, como Capulina, como Viruta, como Resortes, que son de los más conocidos, ¿no? Y pues según también aquí el sitio Wikiméxico, las carpas también vieron el nacimiento de Lupe Rivas Cacho, la Pingüica, una precursora de la revista mexicana de sátira política que se publica durante los años 20, ¿no? Este pasaje que estamos diciendo es muy importante porque también viene en un contexto histórico en el que el México de esos años tenía esta cuestión de la identidad, ¿no? Querían, sabes que no existía un patriotismo, no existía una identidad del mexicano. Entonces, los gobernantes adoptaron muchas posturas para crear esa identidad del mexicano. Y de hecho de ahí surgen cosas como el cine, le dan apoyo a muchos deportes como el boxeo, la lucha libre,
Y también se dan cuenta que el humor, pues, como bien venimos tocando a lo largo de este programa, pues el humor une a la gente, ¿no? Está bien chingón que nos liamos con otras personas, ¿no, Walty? Sí, no, se nos fue la... Creo que se nos fue el Walty. Se nos fue la voz del Walty, pero ahorita se lo ponemos nuevamente. Pero, ¿Sabes? sí, pero ahorita... Acá es lo que... ¿Sabes qué sí se te pasó? Esta morra que se llamaba Claudia, lo que me llamó muchísimo la atención de Lupe Rivas es que cómo se vestía, güey. Ella agarraba su y le compraba a indigentes su ropa, cabrón. O sea, iban, buscaban indigentes, les daba lana, o sea, y se le ponía la ropa a ella, ¿no? O sea, y así salía a tirar sátira política, ¿no? Es un borracho tirándole al poderoso, o sea, es la misma idea. Y hay otra morra que también es mexicana, que nace en las carpas, que se llama Amelia Wilhelmi. Amelia Wilhelmi, lo que tiene de interesante es que ella se disfrazaba de un personaje súper polémico para la fecha, ya sabes. O sea, el Dave Chappelle de ese momento, ¿no? O sea, no como el Bill Burr de ese momento, ¿no? La Bill Burr de eso. ¿Qué es esta? O sea, porque ¿qué hacía? Perdón, el nombre de era Juan Marihuano. Juan Marihuano. ¿No? O sea, y lo que tenía de polémico el güey, o ella, ¿no? Es que se aventaba un porro en el escenario. O sea, ya había prohibición en Ciudad de México. Ella se aventaba un porro en el escenario mientras actaba sus actos, ¿no? O sea, o sea, imagínate, ¿no? Y en ese momento, como comentaron, o sea, era lo que ibas a comentar, ¿no? Ese punto, Aarón, ¿no? De que es ahí donde se empieza a crear esta identidad de mexicano, ¿verdad? O sea, claro, que de hecho era ahí donde nos iba a platicar Walter su opinión acerca de cómo se crea esta cuestión del humor y la identidad del mexicano como cohesión, ¿no? No, pero antes iba yo a mencionar algo así como, espérate, fumarse un porro y salir a decir algo. ¿De verdad no me estás hablando de Vicente Fox? O sea, júramelo, porque de verdad que son así muchísimas y muy canijas las similitudes, ¿no? Por un lado, y por otro, no, justo lo que iba a comentar hace un momento, y que platicábamos hace unos días al estar armando el guión del programa, era que justamente es esta identidad del mexicano que se va formando a través de los personajes de las carpas, que también eso lo ven las industrias culturales, lo ven las industrias de medios y dicen, oye, mira, ya tienen el talento, solo tenemos que robárnoslo, ¿no? Y hay que robarlo. Es justo cuando se dan esos primeros acercamientos del cine, sobre todo, a las carpas, pues para decirle a gente como Tintán, mira amigo, yo sé que te gusta comer un pedazo de pan duro y un platito de frijoles al día, pero no quisieras comer pavo y cosas así bien ricas. Hola, disculpe señor Germán, ¿le gustaría comer 3 veces al día? Es que mira, volvemos a lo mismo, hay que contextualizar un poquito esto, ¿no? Todo este acercamiento, aparte de que también lo ven como, pues, obviamente entrada de negocio, porque al final de cuentas eso es lo que es. Oye, Aarón, dime. Entonces, hay talento, solo falta robarlo. Por supuesto. ¡Falta robarlo! ¡Exacto! Así es. Estoy bien a ti, Steve Jobs. Robarlo. Oye, de Elon Musk no vas a estar hablando. De Elon Musk no vas a estar hablando, amigo. Pero les decía, imagínense en una naciente industria del cine mexicano en plena Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, porque la razón de que haya un cine de oro mexicano es porque los gringos estaban muy ocupados partiéndose la madre por el mundo, como siempre. Pero en ese entonces también había una escasez de muchos recursos, estaban más jodidos, venían de una depresión económica, si no me equivoco. Y pues la gente de Hollywood empieza a apostar por el país que tiene más cerca para producir cine. Entonces México es uno de los elegidos y por eso hay mucha proliferación del cine mexicano en esos tiempos, ya para los 50, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen estos güeyes es precisamente agarrar todo lo que saben que
deja lana para producir más lana aún. Y por eso no es tampoco extraño que hayan agarrado figuras como el Santo y Blue Demon, que ya eran famosos a finales de los 40, para introducirlos al cine y a la televisión. Claro, una vez que, o sea, es ahí cuando empieza el mass media, porque antes era, por ejemplo, las carpas para la gente de bajos recursos y el teatro y las proyecciones para la gente de varo, ¿no? O sea, y ya cuando ya empieza la radio, esa banda de las carpas, la radio así empieza a robar ese talento y luego brincan a la televisión cuando Telesistema Mexicano se privatiza y se junta con la XW y nace Televisa, ¿no? Entonces Televisa. Voy a intentar poner el sonido de intro acá. Nos funan, güey, funados. No, y entonces obviamente la banda salta a la pantalla chica y salta también o sea, allá Tintán, ¿no? Es como que el que está de las cabezas, ¿no? De la comedia mexicana, ¿no? O sea, claro. Oigan, necesito comentar esto rápido antes de pasar a la siguiente etapa, pero una de las consideradas mejores películas del cine mexicano es Ahí está el detalle, con Cantinflas. La neta es que la película sí es muy cómica, pero lo que a mí me llamó la atención cuando la volví a ver hace unos años es que una de las escenas de Cantinflas es él intentando abusar de la empleada doméstica, ¿no? No, entonces, wow. Sí, yo te juro que cuando lo volví a ver, o sea, el Cantinflas tal cual está acosando a la empleada doméstica en la cocina. Y además, o sea, la chica, ¿no? Tratando de defenderse, ¿no? Pero justo lo que hablábamos hace un momento, hay elementos que antes se consideraban cómicos, que son propios de su contexto, y que en la actualidad lo vemos y decimos, ¿cuándo lo cancelamos, no? O sea, pero justo es esa idea, ¿no? El cómo cambia, el cambio tan brutal que hay de comedia entre un contexto y otro. Ya, esto era todo lo que quería decir, pero en serio, busquen Ahí está el detalle, y en los primeros minutos en los que Cantinflas intenta, entre comillas, conquistar a la empleada doméstica, también intenta abusar de ella, ¿no? Entonces, ahí la siguiente vez que estén viendo Ahí está el detalle, fíjense en ese detalle para que no se les pase. Es que ahí está el detalle. Ahí está el detalle, Yo ya estoy pensando en el copy para nuestros seguidores, ¿no? Del adelanto. Walter Funa, Cantinflas, güey. Hay que poner a Cantinflas. No es cierto, pero ahí está, no se lo pierdan. Ahora, exactamente. Fíjense que aquí es donde empieza lo interesante, porque cuando se forma el telesistema mexicano y el Tigre Azcárraga, ¿no? Ya pues, dueño de Televisa, señor de Televisa, contrata a un copywriter. Para la banda que no está familiarizada con el área de la publicidad, el copywriter es básicamente la persona que tonterías hasta que algo queda, ¿no? Exactamente. Básicamente somos nosotros tres, güey, en una peda diciendo pendejadas y diciendo diciendo pendejadas y quienes y de repente diciendo, güey, los artículos de blog y todo eso es la banda. Es la banda de comunicación, copywriters, es lo que sea. Les voy a dejar así. Este es un término mamón para decir storytelling. Y todos somos storytellers. O sea, todos somos contadores de historias. Escritores, nada más. Listo. Solo que suena mamón, ¿no? Y este compadre, ¿no? Este güey se le hacía gracioso al Tigre Azcárraga, así talentoso, ¿no? Y lo comparó con el mismísimo William Shakespeare. No, y era Chespirito, obviamente, ¿no? Ay, que de hecho de allá saca. También se roba el nombre, güey. Y así le dan el primer programa que él hace, se llama Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que es ahí donde sale el doctor Chapatín haciendo bromas precisamente de él teniendo sexo con chavillas de 12 años, o que mientras más jóvenes, o sea, mientras más niñas, mientras más cerca de los fans estén, mejor, ¿no? Y dentro, o sea, la onda eran así como que cortamos hablando del humor de los 60, ¿no? Era un humor normalizado, aplaudido, ¿no? Para los adultos, ¿no? De los años 60, y que también había una televisión educando niños. Anyway, ¿no? Y cuando le dan más tiempo a Chespirito, es donde sale El Chavo del 8.
¿no? O sea, El Chavo del 8. ¿Qué el podemos Chavo decir? del ¿Qué no podemos decir del Chavo del 8? ¿No? ¿no? Y Sí, bueno, antes imagínate sale el que- Chapulín Colorado, y en el Chapulín Colorado, que Sí. antes era verde, pero no puede ser verde por la pantalla, o sea, por la Por el cámara croma. que no lo detectaba bien, por el croma técnicamente. O sea, ajá, lo tuvieron que cambiar a rojo, güey. O sea, ese fue el gran problema que hubo con Chespirito, con el color rojo, güey. Las televisiones no, la cámara es el color que más fácil te va a detectar el verde. Entonces por eso le tuvieron que cambiar el traje a rojo. Y de hecho por eso se llamaba el Chapulín. Pero pues ya le tuvieron que poner Chapulín Colorado porque pues... Ajá. Porque era rojo, ¿no? Porque este Chapulín no va a ser verde, ¿no? No. Pero Entonces, fíjate pues, que hay algo muy interesante que hablar del Chavo del 8, porque en primera hay que decir que muy probablemente lo quieren más en Latinoamérica que en México, de donde es origen. ¿Tú crees? Pero esto se debe, yo creo que sí, pero se debe a un dato muy curioso, que se estuvo reproduciendo en Latinoamérica, por lo menos, y de hecho creo que siguen las transmisiones, por lo menos en 4 generaciones. En México también tuvo retransmisiones, pero creo que entre una y otras fueron como que más holgadas los años que pasaban. O sea, nos decía Claro. Walty, ¿no? Nos decía Walty que a él, por ejemplo, no le tocó ver el Chapulín, el Chavo del 8 hasta que lo retransmitieron en cierta época, ¿no? Claro, yo en los 90s, cuando conozco el trabajo de Chespirito, como cualquier mexicano, por más fifí que quiera hacerse parecer, Pues sí, te estoy hablando a ti, Carlos Vallarta. Yo cuando empiezo a enterarme de la existencia de Chespirito, lo hago a través de el sketch de los caquitos, como se llamaban sus personajes, que en ese momento eran Chompi, Daciel, Botijas, que eran personajes que desde los 60, 70 ya estaban en el universo de Chespirito, pero que en ese momento hacían gags del cine mudo, ¿no? Entonces intentaban entrar a robar casas y no les salía, ¿no? Y de ahí venía la comedia. Y justo en los años 90 Chespirito los retoma, pero los retoma ya ahora como ciudadanos funcionales o entre comillas, o ciudadanos reformados, ¿no? Entonces Chompi, Daciel, Botija ya tienen trabajos ya legales y es así como yo los conozco, pero en efecto yo no conozco el Chavo del 8 hasta que empieza a transmitirse en los 2000 y créanme, la verdad, yo desde el primer capítulo de El Chavo del 8 estaba asfixiándome de la risa. A mí lo que me gustaba mucho y que seguramente muchos encontrarán criticable que me guste es que precisamente era un poco cruel el humor del Chavo del 8, ¿no? Hay el bullying un poco a los niños, a los adultos mayores, pero al menos al Walter de los 2000 eso era, a mí me fascinaba. Yo no sé a ustedes qué les pareció el Chavo del 8 la primera vez que lo vieron, compañeros. ¿A ustedes qué les despertó o qué onda? Fíjate que eso fue la parte más interesante del rollo que se armó con Carlos Vallarta la semana Precisamente pasada. la semana pasada. O sea, y ahorita, o sea, tener en cuenta que tiendo por cómo soy como persona a irme del lado de estar de acuerdo con muchas cosas que dijo Vallarta. Sin embargo, siendo muy justos con el programa y con el análisis, o sea, lo que estamos viendo en el Chavo del 8 es un lépero. Sí. ¡Claro! Sí. ¡Claro! O sea, estamos, niños troleando a los adultos, o sea, se puede ver como violencia, pero viéndolo, o sea, con la lógica de Chespirito, siendo él un güey que cree que trabaja en Ciudad de México, maneja el humor de Ciudad de México, que está heredando las carpas que no están tan lejos, todavía está vivo Tintán, todavía están vivos todos los Valdés, o sea, está viviendo en ese ambiente, ¿no? O sea, es más que evidente que hay una reminiscencia de esos léperos en el mismo Chavo del 8, y Kiko es ese representante del poder de la clase media aspiracionista que quiere separarse de la clase baja, ¿no? De hecho, Doña Florinda no te es ese juntes con personaje. esa chusma. Doña Florinda es ese o sea, personaje. Imagínense qué tanto ha repercutido que precisamente hay un libro que se llama El síndrome de Doña Florinda, que habla de toda esta banda que es aspiracionista por un tema más de lo que te han prometido o el estatus que te da el ser de cierta clase social, ¿no? Entonces Doña Florinda actúa como si fuera alguien de una clase a la que no pertenece y hace de menos a la gente que está en la misma situación que ella, por decirlo así. Ahora, se separa, dice yo no soy.
Ahora, quiero meter un tema en general que abarca como que la temática de nuestras preguntas finales. Porque lo voy a tirar polémico, ¿no? Yo creo que la comedia, el humor en el país mexicano, en la nación mexicana, que empiezan a hacer con el proyecto de nación, empiezan a hacer, si nos percatamos, la comedia nace en el barrio, ¿no? O sea, Sí, claro. nace en las clases bajas y, o sea, y se empieza a desarrollar un gran ritmo, ¿no? O sea, agarra todos los elementos que buscan construir una comedia que genera una reacción, una reflexión, como así se había seguido, desde el circo romano y los taps, ¿no? O sea, y cuando llega Chespirito, se engloba en un tipo de comedia, que es el tipo de comedia con el que Chespirito creció, que es la de los tres chiflados. Ahora, lo que yo estoy diciendo, que considero que es polémico, es que eso, agarrar que alguien tan poderoso como Azcárraga esté agarrando a Chespirito y está mandando este mensaje, este tipo de humor en específico a toda América Latina, detuvo de cierto modo o frenó de algún modo el desarrollo de la comedia mexicana. ¿Por qué? Porque se fue repitiendo una y otra vez en el mainstream, cabrón. O sea, obviamente hay toda una serie de opciones, pero es el mainstream. O sea, es tan mexicano como Juan Gabriel, Chabelo, José José y la Virgen de Guadalupe. Claro. No, pero yo creo que además ahora hace un momento mencionaban el tema de que en Sudamérica es mucho más querido el Chavo del Ocho, y la verdad es que no me extraña. También hay que ser realistas, nuestros contextos son muy distintos. Mucha gente dice, es que en México se vivió la dictadura perfecta. Sí, vivimos un tipo de gobierno que nos cortó muchísimas libertades, pero jamás nos tocó vivir algo como los argentinos o los chilenos. Nunca tuvimos, o sea, de forma explícita a una junta militar gobernándonos. Entonces yo sí puedo imaginarme al argentino, exacto, al argentino o al chileno, llegando a su casa después de saber que le desaparecieron a la mamá o al papá o al hijo, y después de saber que no puede ni comprar la comida, llegar y encender la tele y ver a Kiko y al Chavo bañándose con agua fresca. O sea, perdónenme. Necesito esto, ¿no? O sea, no quiero. Claro, perdón, pero por salud emocional, pero hasta por salud emocional, el Chavo del Ocho es esencial en su contexto. De verdad, por salud emocional es esencial, claro. Porque en efecto es el ejemplo de un lépero, que en este caso eran niños troleándose a adultos, que era una forma de contestarle al poder. Y por supuesto, por eso en Brasil Don Ramón es casi considerado una especie de deidad, ¿no? Porque él en efecto era el troll del señor que te viene a cobrar la renta. Entonces dime tú, ¿cómo carambas no vas a sentirte identificado y representado con alguien que logra salirse con la suya al evitar pagar la renta, pues, para poder seguir comiendo? Y esto que no he dicho nada de lo que pienso de Carlos Vallarta, pero nada más era para mencionar o describir una forma de entender por qué para Latinoamérica es tan importante el Chavo. Pero yo creo que ahí, y no sé qué opina Rona al respecto, precisamente, que, o sea, y voy a retomar lo que dice Vallarta en su declaración en ese podcast, ¿no? Que es precisamente Chespirito, es esa opción que necesita la misma estructura de poder para poder seguir ejecutando esos planes de intervencionismo en América Latina. O sea, la solución que las personas, que el público mismo está yendo a buscar, están proveídas por las mismas personas que les generan ese mismo malestar. O sea, es un negocio redondo. Pues mira, para empezar, yo creo que estamos hablando de dos temas que involucran lo mismo. El primero que diría es que precisamente el contexto, ¿no? El contexto sí está muy cabrón. Digo, definitivamente sí fuimos reprimidos, pero pues no se compara para nada en situaciones en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica casi ningún país se salvó de una dictadura. Mira, nosotros dedicamos precursores, güey. Pero sí, pero como a lo que voy es que durante esos años, los 50 y los 60, toda Latinoamérica tenía una dictadura.
apoyada por papá de Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso porque no estamos, para empezar, no estamos facultados para hablar sobre historia, y segundo, no de eso trata el podcast, ¿no? Sí, pero bueno, entender estos contextos en los que suceden y en los que se insertan ciertos productos te ayuda a entender también cómo funciona, ¿no? Entonces, como decía Walter, a mí, por ejemplo, se me hace muy, muy acertado que digas, puta, tuve un día de la chingada, no tengo trabajo, no sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi mamá, no sé qué voy a comer hoy, pues mínimo voy a reírme de este pedo, ¿no? Ese es uno. Y luego, contestándole a Gus, pues ese discurso es precisamente impera porque es lo que el gobierno, llámese como se llame, dictadura cual sea, permitía que se reproduzca. Porque además, pues yo no me imagino ni a Vallarta, ni a Chumel Torres, ni a cualquier estandopero que ahorita le tira al gobierno viviendo en los 60s intentando responderle a Pinochet, ¿no? En Chile, o respondiéndole a Perón en Argentina, ¿no? Es que perdónenme, pero ahora sí me voy a ir como carreta desbocada, perdónenme, pero Carlos Vallarta no sabe ni dónde está parado por dos razones. Una, pues descontextualiza el tema de la comedia. ¿Cómo carambas me vas tú a venir a decir que Chespirito es malo porque el régimen dictador de Sudamérica lo permitía? Claro que lo permitía. ¿Cómo carambas vas tú a oponerte, repito, a una junta militar? No es lo mismo, créeme, no es lo mismo oponerte a Díaz Ordaz que oponerte a Pinochet. O sea, hasta la basura se separa, o sea, perdónenme. Claro. Uno, y dos, el tema que dice Vallarta, ¿no? De que era un humor que le servía al gobierno. Perdóneme, pero Carlos Vallarta cobraba en la nómina del gobierno hasta hace, creo que un año, ¿no? Ahí tenían un programa que se llamaba La Maroma Estelar o algo así, y perdóneme, pero Carlos Vallarta reproducía el humor basado en la ideología del actual gobierno mexicano. Entonces, o sea, ahora sí, ya sin nada de respeto, perdón, Carlos Vallarta, pero que tu hijo no vea tus rutinas. Entonces, si quieres darle un beneficio a tu hijo que no vea tus rutinas, pues para que no tenga esa mala formación que nos toca a los mexicanos. Y es todo lo que le quería decir a Carlos Vallarta. Ojalá nos escuche y nos responda. No, es que acá está lo cañón, porque acá yo creo que estamos viendo como que dos partes del humor, y hasta si nos vamos a la edad media, estamos viendo un conflicto que hay entre bardos y juglares, ¿no? O sea, estamos viendo o sea, cómo quién le está sirviendo al poder, ¿no? O sea, en todo, al final de cuentas, Chespirito está cumpliendo, vamos a ponerlo en México y también en América Latina, o sea, las labores de un juglar, y está cantando bonito al Estado para porque también su ideología como creador se acomoda de manera mutua con el Estado, ¿no? O sea, los dos dan como, o sea, yo produzco esto, a ti te acomoda que lo produzcas, vamos a negocio juntos, ¿no? Actualmente tenemos un gobierno que le está tirando a la banda fifi, y tenemos un compa que sale de los barrios, que sale del barrio, ¿no? Que se pone lepero, que lo adopta, ¿no? O sea, hay talento y ya buscaron cómo robarlo. Claro. Claro. O sea, yo creo que es por allá. ¿Y qué opinan ustedes, no? Pues a manera de cerrar, ¿no? ¿Qué tan diferente es el humor del siglo XXI en México y en Latinoamérica? ¿Y cómo va a ir evolucionando, ¿no? O sea, ¿cómo siente? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Tú qué opinas, Waldi? Yo creo que el humor, sobre todo el humor mexicano, en la última década sí se ha ido alineando a los valores que pues predominan en la actualidad, y justo por eso da incluso a estandoperos de estos indies en algunos shows de canales a lo mejor no tan masivos como el canal de estrellas, pero por lo menos en MTV yo he visto shows de stand-up, ¿no? Entonces yo creo que el humor mexicano se está tratando de adecuar a los valores actuales, no solamente en los estandoperos y en los indies, sino también en lo que es los programas de comedia, aunque hayan habido algunos resbalones. Te estoy hablando a ti, Arad de la Torre, por haber participado en la nueva versión del Dr. Cándido Pérez. Dios de mi vida, no lo puedo creer, 2021, pero bueno, pero sí creo que en general el humor está avanzando y adaptándose a nuestros valores actuales, y a mí al menos me da mucho gusto eso.
Oigan, y pide para un segundo episodio, porque también nos faltaron todas las sitcoms mexicanas que son otro costal, pero tú precisamente, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Aaron? O sea, ¿cuál es el humor del siglo XXI? Mira, ¿no? ¿Y hacia dónde está yendo? Yo tengo ahí un comentario que también no es como parte en sí de este programa, pero durante mucho tiempo, y pues no es secreto tampoco, pero durante mucho tiempo hemos tenido como esta cuestión que a mí me gusta llamarla, no sé si existe el término, pero a mí me gusta llamarla pues violencia simbólica. Bueno, sí existe el término, pero ¿a qué voy con esta cuestión de la violencia simbólica? La violencia simbólica la tenemos en todos lados y particularmente en lo que consumimos está imperante una especie de valores que no corresponden a nuestro modo de vivir, porque muchas de esas cosas que vemos y que consumimos y que llegan a México y que son más consumidas en México son estadounidenses. Entonces yo siento que inclusive con la globalización, esto ya pasaba desde antes, ¿eh? No estoy descubriendo el hilo negro ni nada, esto ya pasaba desde antes, pero con la globalización ha ido de cierto modo siendo homogéneo. Para mí el humor se está volviendo un poquito homogéneo. Ya entendemos los memes gringos porque tenemos acceso a internet, ¿no? Cuando antes te mostrabas un meme y te quedabas así como que ¿qué pedo? ¿Por qué se ríen de esto, no? Hasta los memes mexicanos comienzan con what if o when. Exacto. Uh-huh. Y entonces lo que yo creo es que ese humor mexicano y esa globalización está haciendo que sea algo igual o que llegue a más gente, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero también me cabe preguntar, entonces, ¿verdaderamente hicimos un humor mexicano? ¿Cuál es el humor mexicano entonces, no? Yo creo que sí hay una escuela de humor mexicano, sobre todo aquella que, por ejemplo, está haciendo gente como el Hank en TikTok y en los Reels, que el Hank es un chico, es un creador de contenido que lo que él hace es burlarse de pues la clase privilegiada, pero la forma en la que él lo hace es burlarse desde el barrio, desde el punto de vista del barrio, sobre cómo vive la privilegiada. Entonces yo creo que sí podemos encontrar el humor mexicano no como una generalidad a lo mejor, o al menos no como una generalidad como había en los años 90, en la cual había chistes de gallegos y ya saben, ¿no? Todo tipo de estereotipos y prejuicios de ese lado, pero sí podemos encontrar figuras, productos o como en este caso creadores de contenido que sí creo que toman un humor mexicano que antes era visto desde el otro lado, donde pues habían personajes cómicos como la India María, pero claro. Hank ahora se burla del fifí que se siente aventurero porque fue a un cine que no es VIP, ¿no? Entonces, claro. Yo sí creo que hay un humor mexicano, sobre todo el humor mexicano para mí parte mucho de la desigualdad y de burlarse de la desigualdad y de joder a quienes joden con la desigualdad, ¿no? Creo que sobre absurdo, todo también, ¿no? El humor mexicano. Claro, precisamente del absurdo que es que esta gente no se da cuenta que tienen un privilegio, ¿no? E inclusive cuando claro. Hacen este contenido, aún así no se dan cuenta que tienen un privilegio. Pero fíjense que y el otro interesante, perdón, adelante, Walter. No, solamente iba a completar. Para mí el otro sector donde podemos ver la comedia mexicana es en la sátira política. Y a mí yo recuerdo con mucho cariño Hechos de Peluche de TV Azteca, en que igual ahí se burlaban, o sea, sí tomaban como base la realidad, pero lo llevaban al absurdo, ¿no? Por ejemplo, el nombre del PRD en Hechos de Peluche era el Perderé, porque no ganaban nada en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí. Me gusta mucho creer que la comedia mexicana existe sobre todo cuando hacemos del épero, cuando nos burlamos del poder, y justo en esos dos ejemplos, en el del Hank y en el de Hechos de Peluche, creo que hay muy buen humor que podemos llamar humor mexicano. Al menos creo que ahí lo tenemos. Particularmente creo que sí. Yo creo que el humor de manera general puede ser homogéneo porque es homogéneo, es un juego de palabras.
Es un juego de realidades y por más que nos queramos definir por color, raza, lo que sea, tenemos la misma capacidad craneal y nuestras relaciones humanas son muy similares en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo ahí está el barrio y siempre va a haber esas narrativas que van a buscar esa catarsis para seguir, para continuar como grupo, como en esa cohesión que nos permite seguir viviendo, ¿no? O sea, sin embargo, creo también que, eso, lo chido de esto es que lo vemos homogéneo ya, porque somos una comunidad global, una comunidad conectada digitalmente de manera global, y es ahí donde entra el humor mexicano, ¿no? Porque como comunidad global, y me gusta mucho esa palabra, nos podemos ver por regiones y a la vez sentirnos parte de lo mismo, ¿no? Es decir, miren qué buenos memes avientan los mexicanos, miren qué buenos memes avientan la banda en Colombia, eso, ¿no? O sea, podemos hacernos partícipes de ese, ya sabes, desde la región estamos participando en un humor, ¿no? Y eso yo creo que es hacia donde se está evolucionando el humor mexicano, ¿no? A participar, estamos junto a Dave Chappelle en Netflix, ¿no? O sea, no el Chavo del 8, pero está en Fortnite, ¿no? Claro, el Chapulín en Fortnite. Pero es parte ya de... O sea, el Chavo del 8 es parte de Fortnite, o sea... Es cultura global. Estamos hablando de cultura global, ¿no? O sea, es un temazo, banda. Ya llegamos... hoy sí nos pasamos 10 minutitos más, pero yo creo que el tema daba para bastante. Y creo que también era importante... como que importante meternos también desde dónde rayos viene la forma de reírnos, ¿no? Como desde esta región, ¿no? Y ver que no mames, o sea, heredamos desde cientos de años de un lado y del otro, ¿no? O sea, Claro. Una cosa maravillosa. Pues muy bien, banda, la noticia final es que esta fue mi última participación en la creación del contenido de Analízame Esta. Se van a quedar a cargo de estos dos caballeros que están aquí a un costado. Y pues muy bien, se nos fue el Walter por última vez. A Walter se espantó el Walter solo de ver que se iba a quedar produciendo el programa, ¿no? Pues bien, en lo que regresa el Walter, Aarón, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguir a Aaroncillo Tucán? Me pueden seguir en Twitter como Aarón Auditore, en Instagram como Aaron.ucan, en Facebook como Aarón Ucan, y estoy en Twitch también, aunque todavía he tenido ahí unos problemillas de cuestiones de tiempo, pero me pueden seguir como Dr. Paint 2209. También me pueden agregar a Xbox si quieren, estoy igual, estoy en Twitch, ¿no? Y sí. Pues reflexiones finales, ¿no? Yo quiero dar una reflexión final que al final de cuentas creo que también el humor es una forma de conocer otras partes, ¿no? Conocer de qué se ríen en otras partes también habla mucho acerca de ellos como sus contextos culturales. Y entonces a mí lo que se me hace hermoso de esta cuestión del humor es que, como decía Gus, ¿no? De repente ves un meme que hizo un chileno y como compartimos muchas características socioculturales en Latinoamérica. Te hace sentido y te mueres de risa, ¿no? Sí, te mueres de risa porque lo entiendes, porque has estado ahí. Esa es una. Y la otra decir es que básicamente a lo largo de lo que hemos visto en el episodio de hoy, nuestro humor, al menos en México, o en la mayoría de México, habla de reírse de lo jodido, de la desgracia. Y no lo estoy diciendo para mal, sino que reconocemos lo que hace falta y nos reímos de eso, ¿no? Y también da para reflexionar. Entonces lo dejo ahí en la mesa y que empecemos a pensar un poquito acerca de por qué nos estamos riendo de esto, ¿no? ¿Por qué nos reímos? Venga. Muy bien, banda. Yo solo voy a decir... Ajá, perdón. Adelante, Walter, tú eres el que se fue. yo solo quiero decir que pues Carlos Vallarta se quedó sin programa y pues Chespirito está en Fortnite, ¿no? Entonces nada más hay que recordar o pedirle a Carlos Vallarta que también tiene que impedir que su hijo juegue Fortnite, porque ahí está el maligno Chespirito y no lo vaya a contaminar. Y eso es todo. Seguro cuenta chistes, güey. O sea, veamos lo que querramos, pero tengamos criterio para mirarlo. Y el segundo es un consejo: sean bien pinches léperos. Esto ha sido por hoy.
Sale, vale, Nos banda. vemos en la próxima emisión de Sigan Analízame esta. Sigan a Ciclónica. Salió este nuevo programa que se llama Aunque a usted no le importe. Y a mí me siguen como GuruPech, @GuruPech en Twitter. Sale, vale, banda. Nos vemos. Walter, ¿dónde siguen a Etiquetan a Walter? Carlos Vallarta en los comentarios. Ok, ¿dónde te vamos a seguir, Walter? En Twitter estoy como Waldo Estrella. Ahí ocasionalmente ando subiendo cosas que he hecho y de mi book. Y pues nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en este podcast. Gracias a la banda que se da el tiempo de escucharnos o de vernos. Y pues nada, por favor en los comentarios etiqueten a Carlos Vallarta. Esto fue Analízame esta, episodio 1, temporada 2, un podcast de Ciclónica. Nos vemos la próxima. Chao, chao. It sound right, boy.